Por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Espero que hayan traído Biblia. Vinimos a escuchar a Dios. Dios nos habla a través de los predicadores, nos habla principalmente a través de la Biblia. Venimos a escuchar, venimos a leer, digan amén. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si usted trajo otra versión o no trajo Biblia, por favor siga la lectura en la pantalla para que estemos unidos con la misma voz, escuchando lo mismo, leyendo lo mismo. Si están preparados, digan amén. Y si se animan un poquito, lo leen conmigo. Dice así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El aplauso es para Dios, iglesia. Padre, gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo, tan vivo que nos puede hablar. Y lo haces con profundidad, pero con muchísima sencillez, Señor. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. No necesitamos ser doctores en teología para comprender tu palabra. Tu palabra nos llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón, para transformar nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y a salir transformados por el poder de tu palabra. Por eso en tu nombre bendecimos este lugar, porque aquí nos podemos reunir a eso, a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que estoy aquí. De manera especial nos alegramos por las personas que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. En tu nombre bendecimos también a todos los que te van a escuchar a través de la internet, de la televisión o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios para predicar solo lo que tú quieres predicarnos hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dígale a su vecino de silla: Jesús me va a hablar. Dígale: bueno, y a usted también. Son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Y Él dice: yo. ¿Quién? Jesús. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero, diga conmigo, pero, y ese es un pero de Dios. Acuérdese que los peros de Dios son para bendición. Diga conmigo, pero, anímense, yo he vencido al mundo. El Señor está hablando con sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor en este lugar? Entonces está hablando con nosotros hoy. Y Él le está diciendo en ese entonces a sus discípulos el plan de salvación. Él dice que va a morir, que lo van a entregar, que los apóstoles, los discípulos lo van a abandonar, que les deja su palabra, que les deja sus enseñanzas, que les deja su ejemplo. Digan amén. Y después de eso dice: yo les he dicho todo esto para que hallen mi paz. Para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán. Afrontarán. Diga conmigo: afrontaremos. Todos nosotros o pasamos por una aflicción, o estamos en una aflicción, o llegaremos a una aflicción. Amén. Eso no nos gusta, pero es lo que el Señor está diciendo. En el mundo va a haber aflicción. Pero anímense, dice Él, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo es posible animarse, Bernardo, en medio de la aflicción? Bernardo, usted no sabe, me diagnosticaron cáncer, me dieron un diagnóstico de enfermedad terminal, lo que sea. Me estoy divorciando, o me abandonaron, o me reestructuraron. ¿Cómo puedo animarme? Pues eso es lo que Dios nos ordena. Eso es lo que Dios nos ordena. Dice, para que en mí, diga conmigo, en Cristo, halle paz.
Nosotros tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. O sea, Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Dios está de parte nuestra. El mismo Señor Jesús en Juan 16, ahí mismo donde estamos, solo para que lo anoten, el verso 7, Él está diciendo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Pero si yo me voy, se los enviaré. Y entonces el Espíritu Santo habitará con cada uno de nosotros por siempre. Diga, Dios está conmigo. Diga, Dios está de mi parte. No los noto muy animados. Contamos con el favor de Dios. Mire lo que dice el segundo libro de Crónicas, verso 20, capítulo 15, la parte B del versículo, que es la que me interesa resaltar. Así dice el Señor. ¿Quién dice, iglesia? Diga conmigo, Dios. Así dice el Señor, no tengan miedo, ni se acobarden. En el mundo habrá aflicción. Y el Señor, siglos antes, a través del profeta, nos está diciendo, no tengan miedo, ni se acobarden. Cuando vean ese gran ejército, cuando vean todos los problemas que se vienen, todas las aflicciones que el mundo nos plantea, no tengan miedo, no se acobarden. ¿Por qué? Porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Si lo va a aplaudir, apláudalo de verdad. Entonces diga conmigo, Dios está conmigo. Diga, Dios está de mi parte. ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? Entonces estamos con el vencedor. Ese es el título de la prédica. Con el vencedor. Con el vencedor. Ahora, ¿cuántos saben que Dios dice la verdad siempre? Que Dios siempre cumple. Que nunca falla. Entonces, si Él nunca falla, si Él siempre cumple, ¿por qué muchas veces nosotros estamos tan temerosos, tan acobardados, tan afligidos? Buena pregunta, ¿verdad? Ahora, Bernardo, pero cualquiera se aflige, sí, pero no puede hacer de su vida una constante aflicción. Porque sabemos que va a haber dificultad, sabemos que va a haber problemas, sabemos que estamos en un mundo que no nos corresponde, digan amén. Porque nuestro lugar es el cielo, aquí estamos de paso. Entre otras, no sé por qué nos dedicamos a acumular y acumular y acumular cosas, como si fuéramos a llevarnos todo eso al cielo. Allá nos vamos como de allá vinimos, limpiecitos. Pero estamos en un lugar que nos puede generar aflicción. Entonces, debe haber alguna falla, estamos haciendo algo mal, no estamos entendiendo bien el mensaje cuando Dios dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Estamos con el vencedor. Y yo quiero que hoy aprendamos a través de la Escritura algunas cosas que nosotros debemos hacer o dejar de hacer para no entrar en aflicción. ¿Nos vamos a sentir? Claro. Nadie va a saltar de alegría cuando le digan, lo tuyo es cáncer, aleluya, gloria a Dios. ¡Ah! No, no, obviamente no. Pero yo lo puedo recibir y declarar lo que tengo que declarar. ¿Sí? La última palabra la tiene Dios. Y aquí hay personas hoy que pueden dar testimonio de que así es. Amén. Cuando le han dicho, no, eso es terrible, hizo metástasis. Y después dice, ay no, no era. O no sabemos qué pasó, nosotros sí sabemos qué pasó. Amén. Entonces, cosas por hacer. Lo primero que tenemos que hacer para animarnos, para saber que estamos con el vencedor, es recordar. Tenemos que recordar. Nos falla la memoria. Cuando nos dan el mal diagnóstico, cuando nos abandonan,
cuando nos reestructuran, cuando se quiebra la empresa, se nos olvida, en el mundo tendrán aflicción. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Es lo primero que se nos olvida. Solo pensamos, ¿y qué voy a hacer? Entonces hay que recordar. Mire conmigo el Salmo 77, versos 11 y 12. El rey David está quejándose con el Señor. Le está diciendo, ¿por qué? Mire que me persiguen, mire que mis enemigos me asedian. Y de un momento a otro, recapacita. Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Van a darnos malas noticias? Sí. ¿Nos van a traicionar? También. ¿Van a abusar de nosotros? También. ¿Nos van a herir con palabras? También. Porque estamos en un mundo de imperfección. Entonces podemos decirle, Señor, mira lo que me pasa, pero recordar inmediatamente, como hace el rey. Mire lo que dice. Prefiero, diga conmigo, prefiero recordar. Prefiero recordar las hazañas del Señor. Traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus promesas. Evocaré tus obras poderosas. ¿Viene la aflicción? Sí, Jesús dijo que va a haber aflicción. Jesús dijo que va a haber aflicción. Pero prefiero recordar, como dice el salmista. ¿Y qué es lo que tenemos que recordar? ¿Qué es lo primero que debemos recordar? Que muchas veces se nos olvida. Lo primero que tenemos que recordar es que Dios es grande. Dios es grande. Los voy a dejar que terminen de escribir. Diga conmigo, Dios es grande. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros agrandamos los problemas y achicamos a Dios. El cáncer, Bernardo, terrible. El cáncer es una enfermedad terminal. Y por si no nos hemos dado cuenta, ¿cuántos están vivos en este lugar? Les tengo una noticia. Todos padecen una enfermedad terminal. Ay, Bernardo, ¡oh! Todos. O alguno no va a morir. ¿Qué es una enfermedad terminal? Que nos lleva a la muerte. Entonces, si estamos vivos, todos padecemos una enfermedad terminal. Un día vamos a morir. Pero me dijeron cáncer, sí. Y el Todopoderoso, el Creador, ¿es más chiquito que su cáncer? Se nos olvida que Dios es grande. Que Dios es grande. Por eso a mí no me suenan las palabras mi Diosito. Mi Diosito. Uno de mis hijos decía cuando estaba chiquito, mi Diosito, como si Dios fuera una cosita así de grande. Si Dios es, diga, Dios es grande. Vaya al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 6. Los pongo en contexto. El rey Josafat de Judá está gobernando bien su país, está en paz. Pero de un momento a otro, 3 ejércitos enemigos se unen contra él. Se arman 3 ejércitos para ir a pelear contra Judá. Obviamente a tomar la tierra y a llevarse a la gente cautiva, a esclavizarlos. Y está en ese problema. Y él convoca a todo el pueblo, se va frente al templo y allí hace lo que les voy a leer. Lo primero que hace es orar. Se presenta ante Dios. Mire, segunda de Crónicas,
Segundo libro de Crónicas, 26. Mire lo que dice. Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Cuando surge el problema, él lo primero que hace es reconocer, recordar que Dios es grande. Le dice, tú eres el Señor del cielo, tú eres el que gobierna todas las naciones, tú eres el todopoderoso, tú eres el fuerte, tú eres el grande, digan amén. Y era tremendo problema que se venía. 3 ejércitos de 3 naciones diferentes. Y sin embargo, él no dice lo grave del problema, no se pone a pensar, somos minoría, ellos son mayoría, nos van a aplastar, nosotros no tenemos las armas, ellos sí tienen. No, él se para frente al templo y le dice, Señor, ¿no eres tú el Dios del cielo? ¿No eres tú el Rey de todas las naciones? ¿No eres tú el Todopoderoso? Esos 3 allá, chusma, chusma, chusma. Me valen un pepino si estoy con el Dios Todopoderoso y eterno. ¿Va a venir la dificultad? Sí. ¿Van a venir los problemas? Sí. Pero Dios es grande. No podemos olvidar que Dios es grande. En la medida en que nosotros agrandamos los problemas, estamos achicando a Dios, porque estamos pensando en nuestra debilidad. Su problema es enfermedad. ¿Cuál es su ejército, los 3 ejércitos que lo están atacando hoy? Enfermedad. Dios es el Dios creador. Dios es el Dios sanador. Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, cuando el médico dice cáncer, el Señor dice sanidad. Y ahora no le estoy diciendo que no vaya al médico, porque el Señor también usa los médicos. El Señor usa el avance científico, lo permite. ¿Qué es el avance científico? Es que Dios en su gracia, en su bondad, permite que el hombre conozca lo que Él ya ha creado desde la antigüedad. Esa es la ciencia. Entonces tenemos que aprovecharla. Pero lo que el médico dice, ya no puedo hacer nada, Dios dice, hey, yo tengo la última palabra. El ejército que lo ataca es financiero, y Dios es el proveedor. Dios es el proveedor. Tuvo un pueblo completo, 40 años, alimentándolo en el desierto, dándole de beber en el desierto, sin que su ropa ni sus sandalias se gastaran. ¿Es anímica? ¿Su ejército que lo ataca es ánimo? Tenemos el gozo del Señor. Tenemos el gozo del Señor. A ver si le saco un amén gozoso. El problema es de debilidad. El Dios es todopoderoso, el fuerte. Tenemos que recordar la grandeza de Dios. En la medida en que recordamos la grandeza de Dios, el problema se achica. El problema se achica. Y usted halla la paz de Dios. Halla la paz de Dios. Y puede vivir animado. Le damos más cabida en nuestra mente al problema. ¿Sabe qué sucede? Muchas veces el problema se nos vuelve ídolo. No, Bernardo, sí. Porque Dios dice que lo tenemos que amar a Él con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y muchas veces lo que invade nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro corazón es el problema. No tiene cabida Dios. Y cuando usted pone algo donde le toca estar a Dios, ¿cómo se llama? Idolatría. Entonces recuérdese diariamente lo que dice Deuteronomio 6, y repítaselo todos los días. Escucha, Bernardo.
El Señor nuestro Dios es el único Señor. No hay otro, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Entonces, no le dé tanta cabida en su mente, en su corazón, en sus fuerzas al problema, sino désela a Dios. No, désela a Dios. Recuerde que Dios es grande, que es el único Dios, que es el Todopoderoso, y entonces su problema se verá cada vez más pequeñito, más pequeñito. Diga conmigo, recordar. ¿Qué debo recordar? Que Dios es grande. Diga, Dios es grande. ¿Cuántos lo creen? Daré un aplauso a Dios. ¿Qué más debo recordar? Debo recordar los milagros anteriores. Como decía el salmista, yo prefiero acordarme de tus proezas. ¿Alguien ha recibido un milagro de parte de Dios? Los que no creen que hayan recibido un milagro, les digo uno. El estar vivo es un milagro. Porque la vida depende de Dios. Entonces el estar vivo ya es un milagro. Entonces yo cuando viene la aflicción, lo primero que recuerdo es que Jesús mismo me dijo que iba a suceder, que iba a pasar, pero que me animara porque Él había vencido al mundo. Entonces recuerdo que Dios es un Dios grande, pero además recuerdo los milagros que Él ya ha hecho, que ha hecho en mi propia vida. Mire lo que dice el rey. Le recuerdo, vienen 3 ejércitos contra Judá a tomarse la tierra, a sacarlos de ahí, a llevarse los esclavos. Segundo libro de Crónicas 27. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? ¿No le parece maravilloso? Yo estaría quejándome, Señor, nos van a sacar, vamos a perder la tierra prometida, nos van a llevar de esclavos. Pero el rey sepa y dice, Señor, a ver, tú eres el Dios del cielo, ¿sí? Eres el que gobierna todas las naciones, eres el fuerte, eres el poderoso, pero además, te recuerdo, tú nos diste esta tierra. Ya nos diste un milagro, nos diste la tierra. Hemos vivido acá. Estamos en la tierra prometida. Fue lo que tú le prometiste a los amigos de Abraham, a los descendientes de Abraham. Entonces, al recordar eso, él dice, si esto ya no lo dio Dios, ¿quién me va a sacar de aquí? ¿Quién me va a sacar de aquí? Piense en la edad que usted tiene. No se quiten los años. Piense en la edad que tiene. ¿Dios le ha permitido vivir todos esos años? ¿Lo ha sostenido? ¿Hemos tenido dificultades? Claro. Pero ahí estamos con vida. Entonces, yo no solo recuerdo que Dios es grande, sino que recuerdo lo que Dios ha hecho anteriormente en mi vida. Dios nos ha mantenido sanos, hemos tenido la provisión, a veces escasa, pero siempre hay algo. A veces en abundancia y la malgastamos, no digan amén. Pero suele pasar. Y Dios nos ha sostenido. Dios nos ha dado lo necesario y más. Nos ha dado lo necesario y más. Pero en medio de la dificultad se nos olvida lo que Dios ha hecho anteriormente.
Y cuando nos dan un mal diagnóstico, nos reestructuran en el empleo, nos abandonan, estamos en un proceso de divorcio, lo que sea, se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y por ende se nos olvida que Dios es grande, que Dios es todopoderoso. En medio de la dificultad tenemos es que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Si en otra ocasión lo ha hecho, ¿por qué no lo va a hacer ahora? ¿Por qué no lo va a hacer ahora? Si Dios me ha curado una vez, me podrá curar 100 veces. Si yo he malgastado y he botado por la borda la plata que el Señor me ha dado, los recursos que Dios me ha dado, yo tengo que ir, pedirle perdón, y Dios es un Dios que restaura. Y le digo, Señor, aquí estoy de nuevo. Y el Señor dice, ok, vamos a comenzar, vamos a volverlo a hacer. Mira lo que dice el Salmo 126. 1:3. Por eso podemos decir, como nos dijo el Señor Jesús, anímense, yo he vencido al mundo. Mire cómo lo dijo el salmista muchos años atrás. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, cuando los liberó de la esclavitud, nos parecía estar soñando. ¿Le suena familiar? Cuando Dios le ha hecho un milagro, cuando usted le ha pedido a Dios algo y usted ve que sucede, usted como que no lo cree, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O soy yo el único? Pero uno como dice, ¿y si será? ¿Será que me estoy engañando? ¿Sabe qué? Hagámonos otro examen. De pronto, gastémonos otra platica, a ver. ¿Sí? Y usted va y se hace el otro examen y el médico dice, ay, sano completamente. Y usted no lo puede creer. No, el radiólogo se equivocó. Yo creo que la máquina se dañó. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Yo doy ese aplauso para Dios, iglesia. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Recordar. Diga conmigo, recordar. ¿Qué es lo primero que tengo que recordar? Que Dios es grande. ¿Y qué es lo segundo que debo recordar? Que Dios ha hecho milagros en mi vida. En el mundo tendrán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Todas las cosas que Dios nos ha dejado escritas es para que hallemos paz en Él y para que nos animemos en Él. Una tercera cosa que debemos recordar, las promesas dadas por Dios. No solo recuerdo que Dios es grande, no solo recuerdo los milagros que Él ya hizo, sino que además traigo a mi memoria las promesas que Él me ha dado. Las promesas que Él me ha dado. Volvamos al libro de Crónicas, capítulo 20, versos 8 y 9. Josafat ha sido avisado que vienen 3 ejércitos contra él. Vienen los moabitas, los amonitas, todos los citas, como las suegritas. Una cantidad de enemigos contra él. Y él se para con todo el pueblo, convoca a todo el pueblo frente al templo y le dice, Señor, tú no eres el Dios del cielo, tú no eres el que gobierna las naciones, no eres el fuerte, no eres el poderoso. Además, tú no le diste esta tierra, tú no la diste a nosotros. Esta es la tierra que tú nos prometiste. Pero además, mire lo que dice. Ellos la habitaron, o sea, a los amigos, a los descendientes de Abraham le diste la tierra. Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor. Cuando se construía en la antigüedad el santuario, era un recordatorio. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le dice, pasen el Jordán,
¿no es cierto? Y cuando estén al otro lado, traigan cada uno una piedra, 12 piedras, y hagan un altar. Para que cuando sus hijos pregunten ese arrume de piedras, un día el Señor. Siempre era un recordatorio. Ese era el santuario. Construyeron un santuario en tu honor diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti, si venimos al santuario, es lo que están diciendo, en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Tú nos escucharás y nos salvarás. Está recordándole las promesas. Tú nos dijiste, hagan un santuario y cuando haya dificultad, cuando haya aflicción, vengan, clamen a mí, yo los escucho y yo los salvo. ¿Qué dijo el Señor Jesús siglos después? Les he dicho esto para que en mí hallen paz. En el mundo tendrán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Retraemos a nuestra mente, Dios es grande, traemos a nuestra mente los milagros y traemos a nuestra mente nuestras promesas. El problema es que cuando viene la aflicción, se nos olvidan las promesas. Se nos olvidan. Cuando viene la enfermedad, se nos olvida que Dios llevó toda enfermedad a la cruz de Cristo. Se nos olvida. Cuando viene una dificultad grande que sentimos que nos ahogamos, se nos olvida que Él dijo, cuando pasen por las aguas, no se ahogarán. Digan amén. Cuando todo se pone súper caliente, todo se pone terrible, se nos olvida que Él nos dijo, cuando pasen por el fuego, no se quemarán. Se nos olvidan las promesas, son más de 7,000 promesas en la Biblia, pero se nos olvidan, porque primero le damos cabida a la aflicción, agrandamos el problema, achicamos a Dios y nuestra mente se vuelve pequeñita. No tiene cabida sino para el problema. Y para la depresión, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo primero que tiene que hacer es recordar que Dios es grande, recordar los milagros que ha hecho y recordar las promesas. Porque las promesas de Dios se van a cumplir. Se van a cumplir. Si no se han cumplido, no es culpa del Señor, es culpa de nosotros. Algo estamos retardando, algo no estamos bien, no estamos preparados. Mire lo que dice Segunda de Corintios 20:12. No, perdón. Segunda de Corintios 1:20-22. Segunda de Corintios 1:20-22. Todas las promesas. ¿Cuál es, iglesia? ¿Cuál es, iglesia? Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. ¿Son qué? Sí. Pero tienen una condición. ¿Cuál es la condición? En Cristo. Metidos con Él. En una relación con Él. Porque es que queremos la bendición, pero no queremos la intimidad con Dios. El domingo pasado hablamos de integridad y justicia, ¿recuerdan? El Señor dice, voy por el camino de la integridad y la justicia a ver cómo enriquezco a los que me encuentre por ahí. Pero ¿dónde tenemos que estar? Integridad y justicia. La justicia es la que Dios nos da. La integridad es la sabiduría de Dios para poder comportarnos. Se lo repito, la justicia nos la da Dios porque nosotros no somos justos. Él nos justifica por medio de Cristo.
pero yo resuelvo caminar en integridad pidiéndole sabiduría a Dios. Y entonces me voy a tropezar con el Señor, porque Él camina por ahí, por la justicia y por la integridad. Entonces, si usted quiere las promesas de Dios, esas promesas de Dios son sí en Cristo. No se le olvide, el domingo anterior hablamos, un requisito es abandonar la mala conducta. Si mi pueblo lo recuerdan, y si no viene usted, por favor escúchelo en la internet. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, ¿qué más? No, pero ¿qué es? Y me busca y abandona su mala conducta, yo, dice el Señor, haré por él grandes cosas. Pero primero, humillarse, orar, enfocarse en Dios y abandonar la mala conducta. Entonces, son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén. ¿Qué es amén? Así sea. O así es, para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya, y atención iglesia, y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Ese aplauso está muy flojo para Dios, iglesia. Que el Espíritu Santo es el sello de garantía de que Él va a cumplir. Si nos dio al Espíritu Santo, ¿cómo no va a cumplir sus promesas? En el mundo tendrán, pero anímense, yo he vencido al mundo. Lo primero que hay que hacer es recordar. Recordar que Dios es grande, recordar los milagros que ha hecho y recordar sus promesas. Todas estas cosas las he dicho para que en mí hallen paz. Si usted no encuentra paz recordando que depende de un Dios grande, que Él tiene el control de todo, que ha hecho cosas maravillosas por usted y que le promete grandes cosas, no hay otro lugar donde encontrar paz. Diga conmigo, recordar. Lo segundo que debemos hacer, reconocer. Reconocer. Lo segundo, reconocer. Volvamos a la historia, segundo libro de Crónicas 20, capítulo 12. Josafat con todo el pueblo ha recordado que tienen un Dios grande, que Él les dio la tierra y ha recordado las promesas. Tú dijiste que en cualquier momento de dificultad viniéramos aquí, clamáramos a ti, nos ibas a escuchar y nos ibas a salvar. Pero además de eso, reconoce. Nosotros debemos reconocer, no solo recordar, sino reconocer. Diga R con R. Así se va a acordar. Recordar, reconocer. Segundo libro de Crónicas 20:12. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Tú eres el que gobierna, tú eres el que tiene que juzgarlos, tú eres el que tiene que derrotarlos. ¿Nosotros? Imposible. Mire lo que dice. Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Josafat lo primero que hace es humillarse ante Dios. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Recuerde, humillarse. Humillarse ante el Señor. Él le dice, tú eres todopoderoso, tú eres grande, tú eres el gobernante, tú eres el dueño. Nosotros no podemos. Ni tenemos la fuerza, ni tenemos el ejército, ni tenemos las armas, y además, ¿sabe qué? Tampoco sabemos cómo hacerlo. En cambio, tú eres el omnisciente, el que todo lo sabe. Entonces, Señor, te toca a ti dictar sentencia, no a mí. Digan amén. Nos queda fácil bajar la cabeza cuando reconocemos la grandeza de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso?
y nosotros no. ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente y nosotros necios? ¿Cuántos saben que Dios es el dueño de lo visible y de lo invisible? Nuestros recursos no son tan grandes. Entonces, cuando yo reconozco la grandeza de Dios, me pongo en el lugar adecuado. Y le digo, Señor, yo no tengo cómo, no tengo el poder, no sé cómo hacerlo, no tengo los recursos. Es lo que está haciendo Josafat. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos reconocer? Lo primero que debemos reconocer es la incapacidad. Nuestra propia incapacidad. No somos capaces. A menos que usted sea médico, oncólogo, usted no puede curarse el cáncer. No puede hacer el tratamiento, no sabe. A menos que usted sea abogado, conozca las leyes, no podrá ir ante el juez y tener éxito en la causa. No sabemos. No sabemos. Usted no puede entrar en el corazón de otra persona y cambiarla y doblegar la voluntad de esa persona. No podemos, no sabemos, no somos capaces. Entonces lo primero que yo tengo que reconocer es, yo no puedo, pero Dios sí puede. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Mire la parte A del versículo, dice, Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Tú eres el que puedes hacerlo. Tú eres el que los puede juzgar y vencer en juicio. Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud. No sabemos qué hacer. Entonces reconocemos nuestra incapacidad. Somos débiles. No somos sabios, muchas veces somos necios. No tenemos los recursos, Dios sí los tiene. Por eso es nuestro papá. Es nuestro papá. Es nuestro pastor. Entonces yo le digo todos los días, Señor, gracias por elegirme como tu hijo. Qué honor tan grande ser hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿O no? Y gracias porque como mi papá, tú sabes lo que yo necesito. Y tú me lo das. Y le digo, y gracias, Señor, porque cada día puedo ser tu ovejita. Tu ovejita. Tú eres mi pastor. Tú me haces descansar, tú me guías, tú me alimentas, tú me unges. Aún si voy por valles tenebrosos, tú me consuelas. Digan amén. Entonces reconozco mi incapacidad, pero reconozco toda la capacidad de Dios. Mire cómo lo dijo el apóstol Pablo. En el, ahora sí, segundo de Corintios, segundo de Corintios 12:9. El apóstol se está quejando de una debilidad ante Dios y está contando a los de Corinto y le dice, pero él me dijo. ¿Quién le dijo, iglesia? Diga, Dios me dijo. Diga, Dios me dijo. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Para que permanezca en mí el poder de Cristo. Yo prefiero reconocer mi debilidad y contar con el poder de Dios. Se lo repito, yo prefiero reconocer mi debilidad y contar con el poder de Dios, porque eso es lo que me fortalece. Si tengo el poder de Cristo en mí, voy a tener todo lo que Dios tiene para mi vida. Todo lo que Dios tiene para mi vida.
Diga conmigo recordar. Diga conmigo reconocer. ¿Qué es lo primero que debemos reconocer? Nuestra debilidad. Diga reconocer la debilidad. ¿Qué más debemos reconocer? La fe como motor. La fe en Dios como motor. No es la fe en la fe, es la fe en Dios. En la parte B del versículo que leímos, Josafat le dice, tú tienes que dictar sentencia porque yo no soy capaz, no sé cómo hacerlo, no tenemos el poder para lograrlo. Pero al final le dice, en ti hemos puesto nuestra esperanza. En ti hemos puesto nuestra esperanza. ¿Qué es lo que está haciendo? Reconociendo que solo la fe en Dios lo puede salvar. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Solo la fe puesta en Dios es la que obra milagros. Solo la fe puesta en Dios es la que obra milagros. Es la que gana batallas. Pero tenemos que confiar, reconocer que si yo creo en el Dios Todopoderoso, si yo me apropio de sus promesas, si yo recuerdo todas sus hazañas, esa fe tiene que producir efectos en mi vida. Por eso es un don, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿En quién confiamos? ¿En nosotros mismos o en Dios? Si usted está confiando en usted mismo o en usted solita, le garantizo que está angustiado, angustiada, temerosa, débil. Pero si usted confía en Dios, en el mundo tendrán aflicción. Pero todas las cosas están dichas para que hallemos paz. Para que hallemos paz. Anímense, yo he vencido al mundo. Y no depende, algunos le dicen, Bernardo, pero es que usted sí tiene una fe grande. El tamaño de la fe no importa. No importa. El tamaño de la fe no importa. ¿Qué es lo que importa? El tamaño, el poder, la grandeza de Dios. El objeto de nuestra fe es el que tiene que ser como es Él, único, verdadero, grande. Mire cómo lo dijo el Señor en Mateo 17:20, la parte B. Mateo 17:20, la parte B. Dígale a su vecino, Jesús nos va a hablar. Les aseguro, dice el Señor Jesús, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza. ¿Cuánto se necesita? Un grano de mostaza. Ese es el tamaño que debe tener nuestra fe. Podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, ¿para quiénes, iglesia? Para ustedes, nada sería imposible. Nada sería imposible. Porque nuestra fe está puesta en el verdadero, en el único, en el grande, en el todopoderoso. Entonces yo tengo que reconocer, mi incapacidad. Y reconocer que la fe en Dios es el motor que mueve los milagros. Que hace que los milagros se desaten. Los milagros de Dios están creados para nosotros. Pero nuestra fe, así sea como un granito de mostaza, tiene que estar puesta en el Dios todopoderoso y eterno, que no falla. Diga conmigo recordar. Diga conmigo reconocer. Y me gustaría que anotara este Salmo 121, 1:8. Y me gustaría que lo tuviera en su celular, en su computador, en una tarjeta, para que se acuerde a dónde tiene que recurrir cuando venga la aflicción. ¿Qué tiene que recordar cuando venga la dificultad? ¿Qué tiene que reconocer cuando esté pasando por una tribulación? Porque les he dicho esto para que en mí
hallen paz, dice el Señor. En el mundo tendrán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Ponga ahí su nombre. El Señor, ¿quién, iglesia? El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Ahora sí quiero oír ese aplauso para Dios. Diga conmigo, recordar. Diga conmigo, reconocer. Y hay una tercera R. ¿Cuántos quieren saberla? Ya saben. Los espero el próximo domingo. Diga conmigo, R. 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 Les quedé viendo una R. Dígale a su vecino, ¿cuántos creen que Dios ha hablado a su vida hoy? Cierre sus ojos, se concentra un poco mejor. Vamos a volver a oír a Dios hablar. A quien anhela estar con el vencedor. Yo te he dicho estas cosas para que en mí halles paz. En este mundo afrontarás aflicciones, pero anímate. Yo he vencido al mundo. Recuerda mis hazañas, trae a la memoria mis milagros de antaño. Medita en todas mis proezas, evoca mis obras poderosas. Yo soy el único Señor. Ámame con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando experimentes mi libertad, te parecerá estar soñando. Tu boca se llenará de risa, tu lengua de canciones jubilosas, porque yo hago grandes cosas por ti, y eso te llenará de alegría. Todas las promesas que yo te he hecho son sí en Cristo. Yo soy el que te mantengo firme y quien puso en mi espíritu en ti como garantía de mis promesas. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, haz más bien alarde de tus debilidades, para que permanezca sobre ti el poder de Cristo. Yo soy quien te cuida, yo soy tu sombra protectora, yo protegeré tu vida de todo mal, yo te cuidaré en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Estás con el vencedor, quien te ama, Dios.